buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería Industrial. Le vamos a presentar el tema del sistema de control de procesos, comandada por el catedrático el ingeniero Yuber Azúa. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Lor, Arias Carlos, Jennifer Barreto, Yelena Moreira y quien les habla William Puentes. A continuación, mi compañera va a presentar el tema. Yo les voy a comenzar a hablar sobre de qué se trata un sistema de control de procesos. Este de aquí es un conjunto de dispositivos que se encargan de unificarse para poder recolectar datos de los procesos de una planta industrial y ejecutar así programas de control sobre las diferentes acciones de una forma ya más automatizada. Otra definición es que se encarga de unificar diferentes ramas como la informática, la automatización, la electrónica, sistemas de control, con el fin de analizar, automatizar y diseñar procesos de manufactura. A nivel industrial, los sistemas de control más utilizados son los PLC, que se conocen como los controladores lógicos programables. Las ventajas de automatizar un proceso. Automatizar un proceso dentro de una empresa le ayudará a aumentar su calidad, tener un retorno mayor de inversión, un mejor resultado en lo que son los productos ya terminados, menores errores, menores defectos, menor tiempo de producción y una expansión dentro del mercado. Una variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación puede ser medible u observada. Dentro de un proceso, estas de aquí son medidas y controladas. Existen diferentes tipos de variables dentro de un sistema de control de procesos. Tenemos las que pueden ser medidas o no medidas, las controladas, las manipuladas y las de perturbación. Aquí en este ejemplo, las variables controladas sería la temperatura del fluido y la variable manipulada sería el flujo de vapor. ¿Qué es una variable manipulada? Es la cantidad o la condición del proceso modificada por el elemento o elementos finales del control. Esta variable manipulada afecta directamente a la variable controlada. Cambia continuamente para hacer que la variable controlada vuelva al valor deseado. La variable manipulada es una condición que es variada por el controlador de tal manera que afecta el valor de la variable controlada. Normalmente esta de aquí, la variable controlada viene siendo la salida de un sistema. En el ejemplo que tenemos ahí un control digital de presión, la variable manipulada sería la señal eléctrica. La variable de perturbación. Esta de aquí es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de salida del sistema. Existen dos tipos de perturbaciones, las perturbaciones en el proceso y las perturbaciones en la medición. En el proceso, esta afecta directamente al control de procesos, dan siempre una fluctuación en la señal de salida del proceso, sin importar si el sistema está retroalimentado o no. Esta de aquí pueden entrar, dentro de estas perturbaciones pueden entrar diferentes partes de un proceso. Como tenemos en este ejemplo aquí, tenemos un sistema en donde tenemos variables de entrada, variables de salida, y las perturbaciones vienen siendo los factores que afectan directamente al proceso. El otro tipo de perturbación es la perturbación en la medición, que esta de aquí se encuentra por causa de la exactitud y variaciones al medir una señal de salida del proceso. Si el sistema no está retroalimentado, estos errores no tienden a afectar directamente al proceso. Simplemente afectan en lo que es la lectura, ya que arrojarían un valor que sería erróneo. Vamos a ver el valor de referencia o la repetibilidad. La repetibilidad es la variación producida por el equipo de una medición. La capacidad de un instrumento para repetir las lecturas de la salida cuando el mismo valor de la variable, el cual es aplicado consecutivamente bajo las mismas condiciones y la misma dirección. Esta repetibilidad especifica la habilidad de un instrumento para poder entregar la misma lectura en aplicaciones repetidas del mismo valor de la variable medida. La exactitud. La exactitud indica la cercanía entre las medidas realizadas en el valor real estándar de la magnitud. Es el grado en el cual la información de una base de datos se muestra de verdadera o con valores aceptables
de los datos anteriormente tomados y números de errores contenidos en un conjunto de datos. La precisión se diferencia de la exactitud porque esta se la define como detalle en la que un instrumento o procedimiento puede medir una variable, mientras que la exactitud indica que ya se están haciendo las mediciones con un valor real. Bueno, la precisión. ¿Qué es la precisión? En sí, ser preciso es demostrar un valor real en lo que son estos tipos de sistemas. Vamos a ver en sí qué es lo que dice el concepto. Nos dice que la precisión es un término que se describe el grado de libertad de un instrumento de alta precisión. Entonces, la dispersión de las lecturas será muy pequeña. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un valor indicado por estos instrumentos, ¿verdad? Que sería el valor real en este caso. Perdón, el valor que indica aquí en la linealidad de este gráfico nos indica una lectura, supongamos que serían 50 grados Celsius, pero en realidad el valor real sería unos 52. De esto aquí se trata de la precisión. En sí, en todos los procesos no hay un sistema que sea preciso, que te diga 25 grados Celsius hay y 25 son. En realidad hay una variabilidad y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es el error angular de linealidad? Que nos dice, la linealidad cuando la curva de transferencia es una recta del sistema se dice que es lineal. Pero ningún sistema, como ya antes lo había dicho, ningún sistema real nunca es exacto, linealmente. La tecnología actual hace posible diseñar sistemas que tengan un comportamiento muy próximo del comportamiento lineal. El uso de estos componentes lineales permite construir sistemas con comportamientos analizables analíticamente. Pero sin embargo se maneja un error. Supongamos que estas son las señales que recibe estos sistemas, estos aparatos, ¿verdad? Entonces nos muestran una señal que está dentro de los rangos permisibles, se podría decir, los límites máximos y mínimos. Después que se mantenga en estos límites, se considera una linealidad o con exactitud, una precisión en sí del sistema. Tenemos lo que es la incertidumbre de medida. Toda medida dada por un instrumento calibrado lleva asociada una incertidumbre. La calibración debe indicar un valor estimado de la magnitud medida y un intervalo de confianza dentro del cual se supone que está el verdadero valor con una alta probabilidad del 95%. Que en sí, esto aquí ya sabemos que en toda empresa se maneja una probabilidad de aceptabilidad del 95% para que los errores sean mínimos. Porque en estos casos, procesos automatizados se tiene que disminuir a lo máximo lo que son las imprecisiones, los errores, porque produciría daños en la productividad y por lo tanto afectaría los costes de la empresa. El regulador o controlador. Dice que es un instrumento de función de software que compara la variable controlada con un valor deseado y ejerce automáticamente una acción de corrección de acuerdo con la desviación. Antiguamente el control de los procesos industriales se llevaba a cabo de manera manual. El propio operario realizaba los cambios adecuados de un sistema para obtener resultados finales deseados. A continuación vamos a explicar un poco más o menos de estos procesos ya automatizados y procesos manuales que en la actualidad. Tenemos lo que es una operación manual de un proceso. Como podemos ver en el gráfico, un gráfico sencillo pero que nos demuestra todo. Tenemos el operario que ve una lectura que puede mostrar, pues, esto aquí puede ser un manómetro que está midiendo la presión y por medio de esta presión puede determinar la altura del líquido que se encuentra dentro del tanque o del recipiente que lo está conteniendo. Al él tener ya datos que comparan la lectura que él está viendo, entonces él puede tomar una decisión, como en este cuadro que podemos observar aquí, que dice que primeramente el operario observa, compara y él va a decidir, y de esa decisión ya toma él sí toma una decisión. Entonces él viene y actúa. La actuación puede ser que abra la válvula dentro del proceso, pero esto de aquí nos genera bastantes inconsistencias y eleva los costos de producción en una industria. Vamos a ver en la actualidad que se están dando
procesos automatizados, como es lo siguiente. Tenemos lo que es la perturbación, que ya anteriormente lo hablaron. Tenemos la variable controladora, tenemos una referencia y tenemos la variable manipulada. Más o menos el mismo proceso se da como lo anterior, pero aquí ya es un proceso automatizado, que es medir, comparar, decidir y actuar. Esto de aquí podemos tomar que es un amplificador, porque la señal que estos sistemas envían son muy pequeños, por lo tanto, para poder hacer actuar a la variable manipulada necesitamos una mayor intensidad de energía. Los actuadores. Dice que es un elemento que recibe una orden desde el regulador o controlador y la adapta a un nivel adecuado según la variable de salida necesaria para accionar el elemento final de control, planta o proceso. En general consta de un amplificador o driver que amplifica la señal de salida del regulador a un nivel suficiente para accionar el dispositivo final del control, como ya antes lo mencionaba. Y en los diferentes actuadores que podemos encontrar en las industrias tenemos lo que es una válvula genérica on-off abierta, cerrada, válvula genérica de 3 vías, válvula de retención, válvula con actuador de solenoides on-off, válvula de mariposa, tenemos motores, compresores, válvula de control composicionador, tenemos turbina, tenemos bombas con regulación de precisión y en sí sus diferentes gráficos. Bien. Como ya mencionó mi compañero, en la actualidad la mayoría de procesos están próximos a ser automatizados y existen procesos que están parcial o totalmente automatizados. Dentro de estos procesos existen instrumentos que son de control o que permiten que las magnitudes que se están manipulando, manejando y que intervienen directamente en el proceso puedan ser controladas de mejor manera. Ahora, ¿qué es un elemento final de control? Son mecanismos que modifican el valor de una variable que ha sido manipulada como respuesta a una señal de salida desde un dispositivo de control automático. Un elemento final de control es el dispositivo que puede ser mecánico, eléctrico o hidráulico de diferentes tipos, que me permite manipular una magnitud. Es decir, si tenemos un dispositivo de control automático y este dispositivo nos manda una señal, la señal va a ser transmitida al elemento final de control y este elemento lo que va a hacer es realizar una acción. Por ejemplo, tenemos una válvula de control. Entonces, el control automático lo que hace es mandar la señal y lo que va a hacer la válvula será abrir o cerrar el flujo de paso. Entre los tipos tenemos válvulas de control, variadores de frecuencia, tenemos motores eléctricos, servoválvulas, relé, elementos calefactores de carácter eléctrico y entre otros. Sensor. Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior que se puede cuantificar y manipular. Como sabemos, físicamente existen magnitudes que manejan o que se ven en nuestro entorno y principalmente se ven en procesos físicos, ya que de estas dependen tanto el inicio como el final, y es necesario poder controlarlos. Pero para poder controlarlos, primeramente necesitamos medirlos, y es aquí donde interviene este instrumento que es un sensor. Entonces, como dice su concepto, es la que nos permite leer esa magnitud física y posteriormente se va a transformar a una señal. Entre los tipos de sensores tenemos sensores, por ejemplo, ópticos de distancia, tenemos sensores por ultrasonido, tenemos sensores de posicionamiento, sensores 3D, cortinas ópticas y sensores de horquilla para la medición, que son muy comunes en la industria. Un transductor. Un transductor es aquella parte de una cadena de medición que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores son especialmente importantes para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. Bueno, transductor más bien vendría siendo lo que es, digamos, el instrumento general, porque dentro de lo que es un transductor tenemos lo que son los sensores y los actuadores que se hablaron anteriormente. Entonces, un sensor ya
como expliqué, es un instrumento que me permite captar una magnitud física. A diferencia, un actuador hace lo contrario, es decir, manda la señal y esto lo que va a hacer es modificar la magnitud física. Y un transmisor es un dispositivo que unido al sensor convierte, acondiciona y normaliza su señal para transmitirla a distancia. Por lo general o actualmente en las industrias el transmisor ya viene incorporado dentro del sensor, pero en realidad ¿qué es un transmisor? Como sabemos, las magnitudes físicas al ser leídas son señales analógicas que tienen mucha variabilidad y no es la manera en la que los controladores automáticos trabajan. Es decir, como prácticamente son dispositivos eléctricos, para poder trabajar con las magnitudes físicas es necesario convertirlas a señales digitales. Es aquí donde interviene el transmisor, que es lo que hace es que la magnitud física, que es una señal análoga, la convierta, la condicione y la normalice como una señal eléctrica, para que así el controlador automático la pueda entender y de esta manera se pueda leer y manipular. Entre los transmisores tenemos diferentes tipos, que son transmisores neumáticos, electrónicos, digitales, hidráulicos y telemétricos. Y podemos ver cómo son físicamente. Por ejemplo, este es un transmisor digital y este es un transmisor de uso común, que lo que se hace en realidad es, por ejemplo, añadir a dispositivos que no cuentan con una señal normalizada. Entonces son, complementarios. Y un acondicionador es un dispositivo que convierte un tipo de señal electrónica en otro tipo de señal. Su uso principal es convertir una señal que puede ser de difícil lectura mediante instrumentación convencional en un formato que se puede leer más fácilmente. Como mencioné anteriormente, en la mayoría de procesos existen dispositivos que permiten manejar las magnitudes y hacerlo autónomo. Pero a medida que avanza los procesos se hacen mucho más complejos o se hacen más grandes, es un poco más complicado hacer que la señal o la lectura, las lecturas de las magnitudes físicas lleguen correctamente al controlador general, es decir, al que domina todo el proceso. Entonces es necesario hacer el uso de acondicionadores, que lo que hacen en sí es que la señal que ya hemos leído se normalice o se estandarice, es decir, que nuestro controlador autónomo lea de todo el proceso un solo tipo de señal y de esta manera se controle mejor el proceso. Microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado de diferentes formas debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central del proceso, una memoria RAM y una memoria ROM. ¿Para qué sirve un microcontrolador? Puede ser usado para la elaboración de robots, manejo de sensores, controladores de procesos, secuenciadores de luces y control de motores. Las partes principales de un microcontrolador son un oscilador de frecuencia, un convertidor análogo digital, un microprocesador, unidad central de proceso, una memoria RAM, memoria de lectura y una memoria de programa, así como líneas de entrada y salida periféricas. Registrador. Es un dispositivo que registra datos en relación al tiempo. Este, por ejemplo, puede ser usado por instrumentos de medición o por sensores, que hace que se registren datos en todas las 24 horas, que es uno de los beneficios más grandes que tienen los registradores. Ejemplos de registradores tenemos registradores hidrológicos para nivel de agua, caudal, conductividad de agua, pH del agua. Huellas marinas para registro meteorológico, medición para control de calidad de transporte de alimentos o medicamentos, o registradores de temperatura, humedad, presión, etc. Convertidores. Son instrumentos que reciben una señal de entrada procedente de un instrumento y después de esta se modifica a una señal estándar. Uno de los convertidores más usados o más conocidos es el convertidor análogo digital, que este consiste, como su nombre mismo lo dice, en convertir una señal análoga en una digital. Por ejemplo, un sistema físico como la temperatura, la presión, el desplazamiento de velocidad es medido por medio de un sensor de manera análoga, y este convertidor lo que hace es transformarlo a manera digital y por ejemplo a una lectura binaria. Ya, sistema de control de lazo abierto y lazo cerrado. Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar o dirigir
el comportamiento de otros sistemas, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener resultados deseables. Estos sistemas de enlace abierto y cerrado son usados en sistemas industriales para el control de procesos y para combinar equipos o máquinas. Los sistemas de control deben conseguir los siguientes objetivos, que es ser estables y robustos frente a perturbaciones y errores en los modelos y ser eficientes según un criterio preestablecido, evitando comportamientos bruscos o irreales. Ya. Sistemas de control de enlace abierto son aquellos en los que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema. Las características de este sistema de enlace abierto son que debe ser sencillo y fácil de concepto. Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. La salida no se compara con la entrada, puede ser afectado por las perturbaciones y estas pueden ser tangibles o intangibles. La predicción depende de la previa generación del sistema. El sistema de control de enlace cerrado son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación, es decir, que es capaz de modificar la señal de entrada en función de la señal de salida. La toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino también de la salida. Las características del sistema de enlace cerrado es que son complejos, pero amplios y de gran cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y afecta el control del sistema, su propiedad de retroalimentación y son más estables a las perturbaciones y variaciones internas. Un control de enlace cerrado es imprescindible y se da en alguna de las siguientes circunstancias. Cuando un proceso no es posible de regular por el hombre, o cuando una producción a gran escala que exige grandes instalaciones y el hombre no es capaz de manejarlas. Ahí tenemos un ejemplo. Ya fue.